Estos son los Círculos Laicos en Marcha, un espacio de formación, reflexión y compartir. Bienvenidos. Hoy día voy a presentar a nuestro gran amigo, al doctor Eduardo Carcausto, ¿no? Médico internista de la clínica WUCOC. Es un auditor médico, docente de la Universidad Peruana Unión. Así también él viene trabajando en investigación de vacunas, ¿no? Y hoy día él nos va a hablar de un tema pero muy actual, ¿no? En este contexto de pandemia que estamos viviendo, bueno, acá en el Perú y como a nivel mundial, ¿no? Sobre la vacunación, ¿no? Ventajas, las recomendaciones. Así que muy bienvenido, Eduardo, y adelante con tu magistral exposición. Gracias, Sandrito. Saludos a todos, ¿no? Nuevamente. Bien. Primero, creo que el tema es importantísimo, que Antonio me contactó en ese momento para un poco también de paso revisar un poco lo que es las vacunas, ¿no? Y de paso aprender todos un poquito y recordar cómo es que las vacunas se producen y por qué hay un tema ético que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? En ese aspecto, hay que recordar lo que supone que es la pandemia, el SARS-CoV-2, ¿no? Ya hemos visto, creo que todos estamos prácticamente ya muy informados de la gran mortalidad que se asocia a esta enfermedad, especialmente en personas vulnerables. Y sabemos también que Perú ha sido o es uno de los países más afectados y con un exceso de mortalidad importante, ¿no? Uno de los más altos a nivel mundial. No es ningún motivo de orgullo, evidentemente, y es algo que se ha venido incubando, pues, desde con un sistema de salud que sabemos todos décadas, ¿no? Que no tiene, digamos, conexión y, bueno, una serie de cosas más. Entonces, una estrategia para detener las pandemias, en este caso esta pandemia, es la vacunación. Y la vacunación ya tiene larga historia, el desarrollo de vacunas, desde incluso 1876, la primera vacuna con Jenner, ¿no? La viruela. O sea, hace más de, ¿cuántos estamos hablando? Más de 200 años, claro, por lo menos, ¿no? Más de 150 o 200 años. Y lo que queremos es una vacuna que sea segura, que sea efectiva y además sea accesible, que son nuestros requisitos importantes, dado que de nada sirve una vacuna que es muy costosa, ni tampoco una vacuna que no sea ni efectiva ni segura, ¿no? Entonces, primero hay que recordar, y bueno, con ustedes compartir esta información, que son líneas celulares, porque cuando hablamos de vacunas, tenemos que la investigación forzosamente y de dónde es que los científicos pueden lograr probar, digamos, esta vacuna o este elemento del virus o una parte del virus para que pueda funcionar en un ser humano, ¿no? Entonces, hay que entender que es una línea celular. Para eso entender, tenemos que acordarnos que son las células, ¿no? Como ustedes saben, todos los tejidos del cuerpo, órganos, están compuestos por células. Y aquí pongo el dibujito un riñón, que son las células renales, ¿no? Células renales. Entonces, lo que hacen los científicos, y se fue descubriendo con el paso de los años, era que podían cultivar estas células, inicialmente en animales. Empezaron con anfibios, luego con ratones, luego con pollos y así. Y se descubrió que las células se podrían cultivar, se podían poner, digamos, en una... Acá están las células, ponen en rojito, una especie de placa de Petri, ¿no? O un medio donde podía echarle nutrientes artificialmente, glucosa, etcétera, triptófano y antibióticos para que esas células puedan reproducirse. Entonces, el primero era un cultivo celular, nada más, o una cepa celular de una célula, cepa de las células del riñón, cepa de las células del pulmón, cepa de las células del cerebro, ya está. Pero luego con el tiempo vieron que estas células se dividían hasta cierto punto, digamos 50 veces. Y más de eso ya no podían. ¿Por qué? Porque hay un tema genético que todos los seres humanos, desde que nacemos, tenemos un límite para la replicación celular y es la causa de por qué envejecemos.
Sin embargo, vieron que las células embrionarias podían replicarse mucho más, incluso casi infinitamente, en el sentido de que si tú les seguías alimentando, podrían seguir replicándose, copiándose a sí misma. Prácticamente esa es, digamos, la analogía. La replicación es como sacar una copia, una célula, y de esa copia sacar otra copia, y de esa copia sacar otra copia, es así, y indefinidamente. Por eso hay células o líneas celulares que vienen de hace décadas, desde los 80, 70 incluso. Como digo, pueden ser de animales, pero también hay tejidos humanos. Y una vez que cultivas y logras llegar a tener una línea celular, si tú la transformas o la guardas en un banco, digamos, en un lugar almacenado, puedes seguir cultivando y puedes indefinidamente perpetuar esa línea, o la puedes utilizar y, digamos, sacarla del refrigerador, por decirlo así, para seguir haciendo investigaciones. Y muchas investigaciones se han hecho a raíz de estas líneas celulares que pueden ser de animales o de tejidos humanos. Entonces, ¿por qué son importantes y por qué hay una ventaja de usarlas? Porque cuando uno estudia en animales, tiene que sacrificarse muchos animales, ¿no? Se usa el fármaco o el producto y luego tienen que matar al animal, sacar el órgano y mandarlo al microscopio. Y así pueden sacrificar muchísimos animales. En vez de eso, con la línea celular solo sacas de un solo animal la muestra, cultivas las células del riñón, del cerebro, de la próstata, lo que uno quiere, y puedes usar eso para investigación y ya no tienes que matar animales. Además, son más estables, son más estandarizadas, pueden servir para hacer productos a gran escala industrializado. Y hasta ahí estábamos bien, ¿no? Como ven en el grafiquito que está acá, empezamos con anfibios, luego ya empezaron, miren, desde 1866, imagínense, desde esa época. De ahí empezaron ya las células acá, no se lee muy bien, pero en ranas, ¿no? Y todos los científicos, como ven, cada cierto tiempo sacaban nuevas técnicas para poder cultivar células. Hasta que en un momento, en esta época de 1952, un matrimonio de médicos hizo la primera vez un cultivo de células humanas. ¿Pero cuáles? Ahora les voy a explicar. ¿Por qué además son importantes las líneas celulares de tejidos humanos, no he dicho todavía células embrionarias de fetos, ¿no? En general, te puede sacar el corazón una persona de una paciente que falleció o de una persona viva, ¿no? Una biopsia. Porque las células animales podían contener virus contaminantes y se descubrió, por ejemplo, que unas vacunas contra la polio tenía un virus del simio 40, pero que no era patógeno, por suerte, pero digamos estaba contaminada la vacuna, ¿no? Que era de animales y se ponía en humanos. Además que no es igual, evidentemente, las redes son diferentes y siempre conviene saber cómo funcionan en seres humanos para evitar justamente efectos secundarios indeseables. Así que en el 1943, esta paciente, Henrietta Lacks, una paciente afroamericana, fue a un hospital Johns Hopkins por un cáncer uterino avanzado. Entonces, los médicos, que era el matrimonio que les dije en el 50 y tantos, lograron cultivar estas células del tumor por primera vez, ¿no? Sobrevivieron en un laboratorio y se hicieron inmortales, en el sentido como estricto, como les digo, que es mientras más, digamos, nutrientes le das, no mueren. Y desde entonces han servido para hacer múltiples estudios sobre virus y otras neoplasias, ¿no? Desde ese momento. Esta fue una de las que sirvieron para desarrollar la vacuna Salk de poliomielitis, antes de que, digamos, la de los monos que les mencioné. Luego ya con esta desarrollaron esta vacuna, que es la vacuna Salk. Perdón, la de los monos era el virus simio de la vacuna Sabin, que es otra, ¿no? Este es Salk, es otra, que todavía se utiliza. ¿Ya? Entonces, a raíz de esta línea celular de células cancerígenas, sirvieron para hacer estudios y se siguen haciendo estudios con estas células en diferentes tipos. De ahí vinieron la necesidad de hacer, o mejor dicho, la oportunidad de hacer vacunas ya usando tejidos o líneas celulares de células humanas. Porque antes de eso se hacía con animales, ya dijimos la del mono de la Sabin, también había una de rubiola que no era de embriones de pollo de pato, si mal no recuerdo, la de sarampión también, y así había otras que eran antiguas que se hacían animales. Entonces, a partir de esta primera, digamos, experiencia con células humanas, en el 60 hubo una epidemia de rubiola que expandió de Europa a Estados Unidos y provocó por la rubiola 11.000 abortos por la infección.
de embarazadas. Y de estas, y muchas embarazadas, mejor dicho, no de todas, ¿no? 20.000 nacieron bebés con síndrome de rubiola congénita, que producía sordera, cardiopatía, encefalitis, retraso mental y neumonía. Y había ese riesgo que también las que ya están infectadas lo presentaran también, ¿no? O en algún grado, ¿sí? Todo eso hizo que se busque una solución a la rubiola. Y en el 65 apareció la primera vacuna contra rubiola usando cultivos celulares en animales, que se aprobó por la FDA en 1969 recién. Miren, del 60 fue la epidemia, pasaron 5 años para la primera vacuna en animales. Imagínense, nosotros lo hemos hecho en el COVID, bueno, me incluyo por decencia, en un año o menos, ¿no? La primera vacuna que salió casi. Y después de 9 años recién se aprobó la vacuna. Y evidentemente todo este tiempo mucha gente pues seguía contagiándose de rubiola y seguían habiendo abortos y niños que nacían con esta enfermedad, que no siempre esté registrado todo, ¿no? Así que por esas épocas, hasta en el 61, otro investigador, Hayflick, cultivó células fetales pulmonares. Él ya utilizó células de fetos, de pulmones de fetos, y se llamó esa cepa WI-38 en el 61. Esto hizo una línea celular con células fetales pulmonares. De ahí fue que la primera vacuna, usando cepas celulares humanas, ojo, ya no estamos hablando de células como la ELA, que sirvió para hacer esos estudios, sino de células ya embrionarias humanas, de fetos, fue de la rubiola, por un investigador llamado Plotkin en 1978. Muchas mujeres de esas épocas, miren, la vacuna de animales fue en el 69, ¿eh? O sea, hablamos de casi 10 años después de la primera vacuna con animales, se hizo la vacuna con células humanas, porque la eficacia pues no era tan buena. Durante todos esos años, muchas mujeres que se enteraban que tenían rubiola, a pesar que se vacunaban, abortaban porque tenían miedo de que salgan los bebés con este síndrome de rubiola congénita. Decían que 1% de las embarazadas tenía la infección, ¿no? Así fue que cuando se abortaban estas señoras, o incluso pérdidas espontáneas, claro, no te dice exactamente cómo funciona el mecanismo, aunque ahora con lo último que ocurrió con Planned Parenthood probablemente eso sí no veo ese dato, ¿no? Pero probablemente también tendría lo que ver, no lo sabemos, probablemente no también. Pero en todo caso, los bebés o los fetos muertos los mandaban a Plotkin, el cual aislaba el virus en los riñones de los fetos. Entonces, Plotkin... ¿Aló? ¿Se escucha? Hola. Sí, sí, se escucha. Sí, se oye bien, muy bien. Okay. Ya. Entonces, Plotkin, una vez aislado el virus de los riñones, el virus de los riñones de estos fetos ya abortados, utilizó el cultivo de Hayflick, de las células WI-35, y ahí metió el virus de la rubiola, pero a temperaturas inferiores a las del ser humano. Ustedes saben que el ser humano tiene una temperatura promedio de 37 grados centígrados, 36 a 38, ¿no? Bueno, 36, 37,5, 37,2. Al hacerlo de esa forma, logró que el virus se adapte a esa temperatura, a 30 grados centígrados, y al replicarlo varias veces, el virus se adaptó. Finalmente, cuando aplicó el virus a un ser humano real, ya no se podía enfermar, porque el virus ya se había enlentecido. No sé si entiende la idea. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto, por favor, me interrumpen, ¿ya? Al hacer eso, al hacerlo a temperaturas bajas, lo que hacen, ese es un mecanismo como se hacen vacunas, el virus se hace más lento y entonces cuando ya va un ser humano de verdad a 37 grados, ya no hace lo mismo. En todo caso, ya no le enferma, pero sí produce inmunidad. Claro, eso es en teoría, porque ha habido casos que la misma vacuna provocó la enfermedad, ojo, pero bueno, eso es otro tema. Y este virus es el que usamos actualmente, esta vacuna, que es la triple, ¿no? El sarampión, rubiola y parotiditis. Ok. Otras vacunas, como la hepatitis A, varicela, herpes zóster, adenovirus y rabia, se desarrollaron también usando líneas celulares derivadas de pulmones de fetos. La WI-35, 38, o MR5, que es en Reino Unido, en que en el 65 desarrollaron su propia línea celular en Reino Unido. Ojo. Lo cual no quiere decir que hay otras vacunas, porque en la industria, así como ahora ustedes han visto que hay como 10 o 19 vacunas en el mercado que están saliendo, también en esa época habían muchas empresas que hacían lo mismo, y habían vacunas derivadas de animales, vacunas derivadas de células humanas también. La ventaja de células humanas eran que eran muy efectivas, eran mucho más seguras, porque se sabía cómo funcionaba un poco más la fisiología, porque eran células
humanas, no eran de animales, es la diferencia. También se han usado esas líneas celulares para fabricar medicinas para tratar enfermedades como la hemofilia, la artritis reumatoide y la fibrosis quística. Hablamos ya de medicina de anticuerpos monoclonales, medicina regenerativa también, ¿no? Para eso también sirve. Es decir, se está buscando, por ejemplo, una persona que sufre un infarto y esa parte del miocardio se ha muerto, usan las células de la propia persona que está viva, que está adulta, le sacan una biopsia, estas se las cultivan y luego las vuelven a implantar, ¿no? Las famosas células madre, de alguna forma se busca hacer y regenerar el órgano artificialmente para volver a ponerlos al ser humano. Esa es parte de la investigación de la línea, de lo que sucede cuando usas líneas celulares. Y aquí se ve cómo el cultivo celular que ya les mencioné, inoculan el virus, ¿no? A temperaturas bajas, ¿no? La recolectan, luego lo purifican en un lote. No hay células de fetos en las vacunas, solamente fue para la producción, digamos, para la fabricación, pero luego todo lo desaparece, solo queda el virus, o digamos, atenuado, o el producto sintético, que es lo que está buscándose inyectar ya luego en la persona que se va a vacunar. Luego se formula y luego se hace un nuevo control y finalmente se envasa y se produce, ¿no? Y es importante eso recordar también rápidamente que hay 4 tipos de vacunas para el virus, el coronavirus. Uno es un vector viral, es decir, un virus que no es el coronavirus. En el caso de el adenovirus, que es un virus de la gripe, al cual se le mete un genoma del coronavirus, un pedacito del genoma, para que produzca las enzimas, o en este caso las proteínas, que sabemos que son las causantes de que se pegue al cuerpo y finalmente produzca la enfermedad. Pero como es un virus, un vector viral nada más no produce la enfermedad, solamente es un transportador. En el otro es el virus, en este caso es el ARN-ADN del virus, nada más. Es un pedacito del segmento genómico del virus, cualquiera de los dos. Esta es la ARN, que es la de Moderna y Pfizer, y esta es la de, por ejemplo, ha salido uno nuevo. Justo ahora vamos a empezar un estudio con un producto vamos a empezar en breve, acá en la Ricardo Palma, con un plásmido de ADN, y es un muy interesante mecanismo, a ver si después les comento. Otro grupo son virus desactivados, que no se pueden reproducir, una versión debilitada del virus, ¿no? Atenuado, es una de las más frecuentes. Por ejemplo, la China, la Sinopharm, la que nos han puesto al inicio, ese es un virus atenuado desactivado. Que no es lo mismo, pero para entenderlo es mejor, ¿no? Y una que es en base a proteínas nada más, es decir, solamente son pedacitos ya como un pedacito del virus roto, subunidades, ¿okay? Los mandan, o digamos, vacías, ¿no? Como unas capsulitas que tienen la proteína que es la que produce la unión a la célula, que simula un virus, pero no es un virus, es digamos, un remedio de virus, ¿sí? Son 4 diferentes maneras de ver. En la que es vector viral, por ejemplo, está AstraZeneca, que es la que se ha hablado mucho, la Gamaleya Sputnik 5, que es la rusa. Del RNADN está la famosa Pfizer y Moderna, la que está en Estados Unidos. Y la de desactivado el Sinopharm, que es la China, Sinovac, por ejemplo, Coronavac. Y de proteínas Novavax y Sanofi, que acá no hay todavía. Bien. Entonces vamos a objeciones éticas de una vez. ¿Cuáles son? Básicamente, que la Iglesia ha llamado a elegir unas vacunas sobre otras en base a su posición por el aborto, dado que algunas vacunas contra el COVID-19 se utilizaron las llamadas líneas celulares iniciadas en células fetales. Este Centro Nacional Católico de Bioética menciona oficialmente que las personas deben, cuando sea posible, usar vacunas que no hayan sido creadas con este tipo de cepas celulares. En caso de que no haya otra vacuna disponible, dice esto. Esto es, digamos, la conclusión, que más adelante lo refuerza luego también la Academia Pontificia de la Fe y el Papa Francisco, ¿no? Uno tiene la libertad moral de usar una vacuna, sin importar su asociación histórica con el aborto. La razón es que el riesgo para la salud pública, si uno no eligiera no vacunarse, o eligiera no vacunarse, que es un error, contrarresta la inquietud legítima sobre el origen de la vacuna. Es decir, el origen de la vacuna es para evitar muertes. Esto es particularmente importante para los padres de familia, quienes tienen la obligación moral de proteger la vida y salud de sus hijos y de los quienes los rodean. Recientemente en Nueva Orleans, en Estados Unidos, también presentaron la arquidiócesis un mensaje sobre las vacunas Pfizer y Moderna, que son moralmente aceptables, porque aunque en las etapas de prueba en laboratorio utilizaron líneas celulares derivadas de un aborto, no dependieron de estas líneas en el proceso de fabricación de las vacunas.
Su conexión con el aborto es extremadamente remota, dice el comunicado. Y esa es la que están trayendo pues al Perú ahora, las de Pfizer, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son esas? Ahora vamos a hacer para retomar. Por ejemplo, AstraZeneca utiliza las células HEC293, que son clones. Ya hemos hablado que no son las células realmente, son copias de la copia de la copia de la copia de la copia de décadas. Ok, no son evidentemente, estrictamente hablando, las células del bebé abortado, sino es una copia de esa copia de esa copia de esa copia. Evidentemente se diluyen en la historia, realmente no es la misma, ¿no? Pero es derivada de, ¿sí? Oxford es para defenderse este tema, ¿no? Dice, ellos usaron la línea G293, en este caso en la etapa de producción. Ahora voy a mencionar un poquito adelante cómo es eso. Los creadores de esta línea celular como una incubadora en la que se produce el virus modificado, ¿no? El adenovirus que le mencioné con un pedacito del genoma del virus, del coronavirus dentro de él, que luego se incluye en la vacuna y ayuda al cuerpo humano a entrenar sus defensas en caso de infección de drogas. Ya eso es claro de la vacuna. Estas células G293 sirven de incubadora, son removidas del virus y no llegan a ser parte de la vacuna, evidentemente. No te ponen células fetales en ninguna de las vacunas. Luego Johnson es muy similar, solamente utiliza otra línea celular llamada PER66. Es otra línea celular, pero también derivada de células fetales. En este caso, sirve como medio de cultivo de un virus modificado, es muy similar, que luego se incluye en la vacuna y que es el que le enseña este inmune, bueno, lo mismo, la misma idea. Estas células también son removidas y tampoco llegan a ser un ingrediente de la vacuna. Johnson & Johnson dice, nuestra vacuna no tiene ni tejido fetal alguno. Todas estas células, de este caso sí, de PER66, son descendientes de un tejido tomado de un aborto electivo ocurrido en 1985, según indica un artículo de James Lauer, médico especialista en enfermedades e infecciones de Nebraska Medicine, una red de salud asociada a la Universidad de Nebraska. O sea, esta sí viene del 85, la otra, la de AstraZeneca, viene del 75 más o menos. De este sí viene un aborto electivo, ¿ok? Johnson. Entonces, hay que recordar 3 puntos importantes en el desarrollo. Primero, que no se usan células en un feto, sino líneas celulares, que ya hemos hablado, ¿no? Que llevan décadas replicándose a partir de tejido original. Ojo. Estas células de la línea celular no llegan a ser parte de la vacuna, es decir, a las personas no se les inyecta tejido humano, en ninguna. No se requieren nuevos abortos para obtener las células que se necesitan para los procesos relacionados con las vacunas. La que ya se tiene de esa época hasta ahora, vale. Entonces, esto es esta fuente es muy buena, ahí la van a ver ustedes, después se las paso a Sandra la presentación. Entonces, una vacuna, primero hay que diseñarla y desarrollarla. Luego viene etapa de producción, luego una de confirmación y finalmente la de vacunación, ya es cuando la gente recibe la vacuna. En la etapa de diseño y desarrollo hay que conceptualizar cuál es el mecanismo, que hemos hablado que son 4. Experimentos previos en animales o líneas celulares de animales y especificación de cómo será construida y producida, es decir, ir hacia adelante, ¿no? Luego viene la producción, ya es la manufactura, como cualquier industria, para poder ya presentar a las personas. Luego viene la etapa de confirmación, pruebas para analizar la calidad, ácido nucleico, la secuencia proteica, formación proteína, reactiva anticuerpos, etc. Final. Y finalmente la vacunación. Entonces, uno puede usar células, líneas celulares de embriones humanos fetales de abortos pasados en el diseño, aquí no, en la producción, en la fabricación o en la confirmación. ¿Y cómo se ve esto acá en este cuadro bonito? Les voy a mostrar acá. Aquí, bueno, vamos a ver primero este lado, ¿no? Acá tenemos el país, la estrategia, el status clínico, el trial, o sea, en ensayo clínico, si reciben los fondos públicos, y acá está, desarrollo y diseño, producción y confirmación, que son básicamente los ensayos clínicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ven este cuadradito verde, eso quiere decir que usaron células de mono, por ejemplo, esta, la china, que es la Sinopharm, usó células de mono de riñón, células Vero, tanto en el diseño y desarrollo como en la producción y en la confirmación también. Usaron células citopáticas de las mismas células de mono. O sea, esta no usó células ni tejidos celulares humanos, ni líneas celulares humanas. La AstraZeneca, esa se usó la HEC293 que ya mencioné, tanto en el desarrollo y diseño como en la producción y también en la prueba final. La Moderna y la de Pfizer, que son las mismas al final, tienen la misma, acá está en la otra, comparten el mismo patrón.
usaron solamente, como es sintética, solamente es un pedacito del RNA o el DNA, en este caso RNA, solamente usaron eso, no usaron células ni de humanos ni animales, tampoco en la etapa de producción, pero sí en la etapa de confirmación de test de laboratorio. También ahí se usaron la célula HEC2, la misma de AstraZeneca, por si acaso. ¿Ven? Ok. Ahora, es importante esto para que vean ustedes cuáles serían las éticamente aceptables. La de Arquidiócesis de Nueva York habló de estas dos, ¿no? Sin embargo, sí usó también en la etapa de confirmación, ¿no? Puedo decir. La AstraZeneca sí usó siempre, en todo momento, eso sí lo hice, pero refuerza la idea que no se remueven todo tipo de tejidos, solamente se manda el virus atenuado, nada más, obviamente. Y eso es importante porque cuando ven acá, en este dibujito, en este otro, del otro lado, estas son las variantes, alfa, beta, gamma y delta. Esta es la que está últimamente de moda, ¿no? Se dan cuenta que ya se ha estudiado, ¿no? La alfa en Reino Unido, en Sudáfrica, en Brasil, y la delta en India, que es la que está más ahorita, que está volviendo a venir, que probablemente sea el origen de la tercera ola, que ya pasó la segunda ola, pero pueda venir la tercera ola, ¿no? Evidentemente, dado que nuestro programa de vacunación todavía es muy escaso, no llegamos ni al 7% de la población, cuando ya en otros lugares está el 50%. ¿Ok? Entonces, aquí se ven incluso las características, no es para asustarse, pero evidentemente es más, digamos, es más severa, tiene más mortalidad, ¿no? Evade más sistema inmune y es más transmisible. Sin embargo, cuando vemos las vacunas, ven acá este color, ¿no? El delta. Este está acá, delta, dibujito, el color naranjita. Pfizer te protege estoy ciego ya, 87% creo que dice ahí, ¿no? 87%. La delta. La primaria, que es la salvaje, que es la original, 94.6, casi 95%, que es la que digamos más efectiva tiene, pero también te protege la delta. La AstraZeneca te protege menos, pero también 76% la variante original y 65% la variante delta. Johnson Johnson no hay reportes de la delta, pero sí las otras, que es un poco menor, ¿no? Casi como AstraZeneca. Novavax, que no la tenemos nosotros, Covishield, que es también de AstraZeneca, que también cubre la variante delta, Covaxin y Sinovac. Ok. También se ha visto que Sinopharm, que no está acá en el cuadrito, sí tiene un grado de protección muy parecido a AstraZeneca. Para nosotros, en general, basta que tenga una efectividad de más del 50% y justifica, por si acaso. No tiene que ser 95%, como todo el mundo quiere el 100%, pero eso no existe. Eso es pedir demasiado a los científicos y a la ciencia, y eso es también un poco de, no sé cómo llamarlo. No hay manera. Incluso las vacunas DPT, las que usamos para TISA, no tienen 95% de efectividad. Son mucho menores, solo que nadie está discutiendo esos datos. Pero ahora sí, porque es la que, ahora pues es una pandemia, por eso discutimos los números, ¿no? Por tanto, es importante ya ampliar la cobertura para Pfizer. Bueno, en general todas estas vacunas que han demostrado cierto grado de digamos, protección contra la variante Delta, o sea, si hay esperanza. Bien, ahora. Ya para acabar, hay un artículo que le presenté a José Antonio, que lo quiero resumir rápidamente. Cuando empezó la pandemia, en marzo, oficialmente, porque en enero ya hubo los primeros casos en Wuhan, en un mercado de animales, ¿no? Que fue una irresponsabilidad total del gobernador de Wuhan por no cerrar las fronteras o no dejar el festival chino. Pero en fin, ahí Trump tiene razón, ¿no? Pero bueno. Hubo un científico, Gavin, que quiso hacer algo muy bonito. Quiso una iniciativa que se llama COVAX, que era juntar los recursos mundiales para hacer la investigación de vacunas y hacerlas accesibles a países ricos y pobres. Bueno, el artículo pone High Income Resources, ¿no? De altos recursos o de bajos recursos. Para resumir, al final es lo mismo. Hasta junio, estamos de este año, 2021, ya ha liberado, es decir, ha podido, esta iniciativa COVAX, que es a nivel mundial, ojo, no es ya solo país, sino todo el mundo, COVAX se encarga de distribuir según las necesidades de cada país, ¿no? 72 millones de dosis. Sin embargo, ellos tenían programados 172 millones. Es muy poco. Y además, una de cada 5 dosis que tiene el COVAX, que es un fondo común, va a ir a esos países, los que ya tienen vacunas ya compradas, a pesar de que ya hicieron acuerdos directos con la industria. Es decir, al inicio,
Cuando firmaron COVAX, los países grandes, hablamos de Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Finlandia, se comprometieron a dar un fondo mutuo de dinero para poder hacer la investigación, pero no respetaron ese COVAX. Cuando ellos hicieron por su lado, todos, cada uno de ellos, sobre todo Estados Unidos con Pfizer y Moderna, contratos de exclusividad, de modo que Moderna solo es para Estados Unidos, no va a ser en ningún otro lugar. Pfizer casi también era para eso, pero ya empezó a salir por COVAX, empezó a salir y empezaron a vender porque la producción fue inmensa. Esos países tienen coberturas para su población el doble o triple dosis, mientras otros países, sobre todo en Sudáfrica, en África, no tienen hasta ahora no tienen, no se les vacunan ni siquiera su personal de salud, hasta ahora. Por tanto, esa iniciativa fue destruida al final, y es más, con un compromiso, de esa dosis de COVAX encima que ya sabemos que ya tienen toda su cobertura completa, les tienes que dar una de cada 5 dosis a ellos todavía, porque por el acuerdo. Es cierto que ellos han puesto el dinero, no vamos a discutir eso, pero dense cuenta que el mundo no es como uno cree que es así, que el modelo, como están hablando, no, a los países ricos no les importa, ¿eh? Ya están ellos, ya. Canadá compró un montón de vacunas, más de lo que dio COVAX, o sea, si les contara esas cosas, ¿no? Bueno, es más, hay 10 países, hoy día, estamos en junio de este año, que ya han administrado el 75% de todas las vacunas que existen en el mundo de COVID, acaparados en 10 países, 75% de las vacunas mundiales, mientras que muchos países pobres aún no tienen acceso ni al personal de salud, como ya dije. A este ritmo actual, los países pobres, Perú tiene todavía cómo, están vacunando, ¿no? No somos tan pobres en ese aspecto, ¿no? Tardarían 57 años en vacunar a toda su población, mientras que en los países con recursos podrían llegar a esta meta en los siguientes 6 meses. De hecho, ya, bueno, muchos países ya están, Reino Unido, por ejemplo, ya casi llega casi toda su cobertura, Estados Unidos prácticamente también, por eso está que regala vacunas, ¿no? Ya les sobra vacunas, ¿no? Eso es lo que pasa en el mundo. Así que esto es así, no es que me van a dar de buena gente. Conclusión, hay un doctor José Ramón Norrantia, especialista en bioética de la Universidad Nacional Autónoma de México. La posición del Vaticano es prudente, ya que aunque rechaza el uso de líneas celulares derivadas de efectos antiguos, dice a sus fieles que se vacunen, ¿no? ¿Por qué? Porque al final la mejor vacuna, como decimos nosotros, es la que puedas alcanzar primero. No hay que hacerle asco a la vacuna dado que es una emergencia mundial y tú puedes ser un portador asintomático y puedes también enfermarte, depende de ti, pues tus hijos, tus padres probablemente, ¿no? Y puedes también portar el virus a otras personas. Entonces, no vacunarse es una responsabilidad. Ya el Vaticano deslindado claramente que no hay un tema ético de fondo, dado que el punto, digamos, el fin de la vacuna supera largamente, digamos, la línea celular que viene desde hace décadas y que no están abortando nuevos bebés por eso, simplemente se ha usado esos tejidos para hacer estas líneas celulares. El Papa en la Cumbre Iberoamericana en Andorra también menciona, ¿no? Vacunas para todo. Él hace cierta alusión a esta iniciativa COVAX, como han visto, que no funcionó. Nada más. Bien, si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Gracias, Eduardo. Si tenemos alguna pregunta, alguna duda o alguna sugerencia, estamos libres en estos minutitos que quedan. Eduardo, te habla Darío aquí. Lo que yo entiendo de las vacunas es lo que dices tú es cierto, ¿no? O sea, los países ricos han comprado 3 o 4 veces la cantidad de vacunas que necesitan. Por ejemplo, Estados Unidos creo que ha comprado 900 millones o algo así, cuando su población es de 300. Lo mismo ha pasado en Europa y todo lo demás. Ahora, lo que yo entiendo de esto es que Estados Unidos ya está al 75%, Europa está a otro tanto, más o menos a esos ritmos. Las compañías estas que producen estas vacunas están produciendo a un ritmo tal que los países ricos ya no la van a necesitar. En ese momento, por lo menos por el mercado mismo, esas vacunas se van a empezar a ser probablemente más baratas o probablemente no, pero al menos va a haber van a estar disponibles. Oferta. ¿Eso realmente va a pasar o es que hay algunas otras cosas que realmente no vemos aquí que pueden ocurrir?
Bueno, esta epidemia la pandemia, perdón, nos ha demostrado que gracias al avance tecnológico, porque yo siempre escuché eso que tú dices, ¿no? Que a veces dicen, no, pero es raro que tan rápido se haga la vacuna. Sí, claro, lo que pasa es que hoy tenemos tecnología mucho más avanzada que hace 50 años, pues. Hemos avanzado un montón. Y ciertamente la industria presiona y digamos, ciertamente su meta pues es lucrar, pero yo trabajo en la industria también, pues trabajo en la industria, en estudios de investigación y lo que veo es que efectivamente no hay otra forma actual para poder hacer este tipo digamos, de soluciones, ¿no? Porque COVAX ha demostrado esto, ¿no? Es decir, de que hacemos, vamos a unirnos, vamos a juntarnos, todo para el mundo, no, al final es una competencia. Entonces, sí, yo sí creo que, así como ha pasado con a los fármacos muy caros que hace unos años eran los inhaladores para el asma, hoy son muy baratos, lo mismo va a ocurrir con las vacunas. Lo que se busca es más bien reducir, pues, aumentar la tasa de la cobertura pronto, sobre todo en países que son más vulnerables, ¿no? Donde está muriendo mucha, en la India es un desastre. La misma gente está inmigrando porque quiere escapar de esa situación, ¿no? Siendo un lugar donde hay bastante desarrollo en lo que es manufactura, pero no les dan a sus propios pobladores, ¿no? Entonces, claro, se va a abaratar los costos definitivamente, sino que lo que yo decía, lo de COVAX es que, digamos, es un poco paradójico que se mantengan estas inequidades en un mundo que hemos visto que todos pertenecemos, ¿no? Ahora, no sé cuál es la solución, creo que nadie la tiene hasta el momento, ¿no? Pero que la industria beneficie a la salud, sí. O sea, tendrá sus costos, lo que sea, pero si no hay otra forma. Un gobierno, cualquiera, salvo Estados Unidos en cierta forma y bueno, algunos países que tienen sus propios institutos de investigación, pueden darse el lujo de invertir millones de dólares y no necesariamente tener ganancias, ¿no? O sea, no puedes perder. En cambio, la industria sí, su objetivo es ganar y muchos de ellos pues tienen que invertir, tienen que arriesgar y gracias a eso pues tenemos todas las vacunas que tenemos. Imagina que hubiese solo un desarrollador, no hubiésemos llegado a ningún lugar, ¿no? Pero todos los gobiernos pusieron y finalmente se logró tantas vacunas. Y como han visto en el cuadrito que les mostré, tenemos una esperanza de que podamos librarnos por lo menos de los cuadros más graves, incluso nuevas variantes que van a aparecer, ¿no? Eso es. Muy bien. ¿Alguien más, por favor? Alexis. Sí, buenas noches. Buenas noches, doctor Karkowska. Muchas gracias por su exposición. Yo tengo dos preguntas puntuales. La primera es, ¿qué pasó en Chile? Si Chile vacunó a la gran mayoría de su población, ¿por qué se llegó a expandir nuevamente el COVID? Y la segunda es, ¿en qué estado está la apertura de la patente de Pfizer, Moderna, la Sputnik y, bueno, y dos vacunas chinas que no recuerdo el nombre, que estaban en acuerdo justamente para abrir Ya. patentes y permitir que todo el mundo pueda hacerlos? Sí. Chile tiene la particularidad que ellos han vacunado con Sinovac, que esta que está acá. Entonces yo voy a sacar Sinovac, ¿no? Que cubre la variante, ¿dónde está? Gamma, que es esta, y la variante salvaje, ¿no? Pero no veo Delta acá. Probablemente tenga algo que ver con eso. Su vacuna es menos eficaz para la variante Delta, la que el virus sigue mutando. Y por otro lado también se dice que la vacunación, como ya sabemos, y ustedes tienen que saber el concepto, no evita que te contagies. Lo que hace es evita que te dé la forma grave, ¿no? Básicamente, y el periodo sea más corto. Entonces, si tú te vacunas y te sales y te descuidas y no usas mascarilla, y eso es como vida social, están en las fiestas, etcétera, puedes portar el virus y seguir transmitiendo a aquellos que aún no se han vacunado, y sigue siendo mucha gente. Aunque te hayas vacunado a 50% de la población de Chile, el otro 50% es prácticamente lo mismo, que va a seguir la misma ola. Entonces, hay ciertas explicaciones al respecto, ¿no? Por eso, nosotros no prácticamente estamos asustados los médicos porque la tercera de la Delta se mete con fuerza, que ya está empezando, ya hemos escuchado, va a ser mucho peor que Chile. De hecho, nosotros, a pesar de todo el daño que está pasando en Chile,
nuestra mortalidad es mucho más alta, pues, o sea, no hay forma de comparar, pero sí tiene una explicación. Probablemente la Sinovac no cubre bien la variante Delta y otras variantes que van a ir apareciendo, y por otro lado, Guaven es inferior su eficacia frente a Pfizer y frente a AstraZeneca y frente a otras, no es una de las más bajas, incluso Sinopharm no la veo, pero es más alta, ¿no? Y lo otro que preguntaste fue de las patentes. Bueno, Biden hace un tiempo habló sobre eso, que él está solicitando digamos, a la industria de que libere las patentes, ¿sí? Pero hasta ahí sé nada más, porque eso es un poco... Acuérdense que es como los genéricos y los originales, ¿no? Tú puedes liberar la patente, pero la manufactura nunca va a ser igual. Entonces, no estoy tan seguro si vaya a ser exactamente igual. Sé que en Argentina han dicho que van a empezar a producir la vacuna, no sé si la Sinopharm o la Sinovac, perdón, la rusa es la Gamaleya, pero tienen que ver todo el control de calidad, ¿no? ISO 9000, etcétera, para estar seguros que realmente nos van a poner un buen producto, pues, ¿no? Ahora bien, eso sigue siendo algo que dijeron, pero no tengo en todo caso el dato actual de en qué va este tema, ¿no? Creo que Dora quería decirnos algo. Adelante, por favor. Bueno, era primeramente para agradecerle a Eduardo su exposición, que me quedó, algunas dudas me quedó, pero sobre todo la preocupación de darnos a conocer el origen de las vacunas, que yo no lo sabía muy bien, es muy genérico, pero para comentarles algo, y de repente un pequeñito aporte. Yo estoy en Santiago de Chile, entonces el número de casos que está habiendo acá, que ha habido repuntes de casos de contagiados con la Sinovac, es debido en un buen porcentaje a personas que han recibido una sola dosis, y los que están en UCI, y personas que no se han vacunado con ninguna dosis. Hasta el momento no hay ningún caso de pacientes ingresados ni en UCI ni hospitalizados en intermedios por la variante Delta. Hoy día recién se detectó una mujer de 43 años con la variante Delta, chilena, que residía en Estados Unidos y que ingresó por razones humanitarias, pero que ya se ha centralizado, ya la han aislado totalmente. La vacuna mayoritariamente que está siendo distribuida acá es la Sinovac, la Pfizer preferentemente para los adultos mayores, personal de salud, que fue al inicio, y en estos momentos están vacunándose a los menores de entre 12 a 17 años con la Pfizer. Y las monodosis, que son la CanSino, que es una nueva, y otra de Janssen, la vacuna Janssen también. Entonces, eso, solamente para aportar eso. Y yo estoy vacunada, por ejemplo, la Sinovac, que no he tenido mucho problema con la primera dosis, pero con la segunda tuve como efectos de la vacuna, pérdida de audición y malestar local. Casi ha habido un pequeño porcentaje que se ha sentido eso, pero en realidad hasta ahora, hoy día anunció el ministro de Salud que se alcanza el 80% de vacunados de la población con una dosis, de la población total de objetivo con una dosis, y ya estamos más allá del 61% con 2 dosis. Y sí, se teme mucho por el tema de la cepa Delta. Todavía no hay ninguno internado. Era para agregar eso, que tengo como más reciente lo que se va avisando. Y con respecto a tenía mucho temor el grupo que tengo, al que pertenezco también, católico, de catequistas, el vacunarse o no con la vacuna que tenga células embrionarias. Eso quería preguntarte, Eduardo. Tú mencionaste que eran unidades celulares, pero que ya habían sido replicadas, eso entendí, de las células embrionarias.
Ya, me queda Sí, claro. son células copias nada más, no Y- son tejidos originales, no ninguno. Y Y en el tampoco cuerpo. las células se insertan al ser humano, solamente el producto nada más. Ah, ya, ya. Y por último, yo creo que para terminar, yo creo que entre el sopesar el beneficio o el efecto, el beneficio o el daño que pueda causar la pandemia, el coronavirus, yo creo que ante esas circunstancias mejor vacunarse con la vacuna que hay. Muchas gracias, Dora. Muchas gracias. Gracias.